Lo que sí fue muy afortunado que fue unos días después del 12 de diciembre. Si hubiera sido el día 12, No, una tragedia. Bueno, o sea, pues hubo pérdidas humanas. inclusive hace años, no sé, también en una entrevista, creo que, no sé, no me acuerdo quién me la hizo, digo, oye, usted estuvo ahí muy cerca, digo, bueno, no cerca relativamente, pero cuando sucede yo no sé lo que está pasando. Entonces en la narrativa yo digo que la tierra tembló, es trepidatorio, pero tengo que aclarar que yo no sabía que tembló, no hubo ningún movimiento sísmico. También hay que aclarar eso porque una persona me dijo, ¿y dónde cree usted que fue el epicentro? No, 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 no. Yo no sabía lo que estaba pasando cuando a la mitad del pasaje Allende la tierra hizo así, tembló. Porque de hecho la torre no se cayó así, la torre no, se cayó, se cayó así. No, donde hubiera sido así. Entonces, sí, quién sabe. Entonces, pues en realidad nada más es la impresión de, ¿cómo se dice? Pues yo me bajé ahí de una camioneta, ahí frente a Serfín, venía yo de una junta de ventas allá del Boulevard, del pasaje Allende, y caminando iba yo por el medio cuando de repente siento que hace así. Y pues, ¿cómo vas a pensar? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces de repente yo me vengo corriendo para la plaza, pero ya para entonces está toda completamente, no se veía nada. Y entonces yo me regreso para Reyes y todavía está todo, ¿cómo se dice? Lleno de tierra. Inclusive me comentaba una persona que la cal del Puente del Carmen todavía calaba en los ojos. Es decir, todavía estaba vigente la cal, sabrá Dios cuándo la utilizaron, pero calaba mucho. Y todavía no me entra en la cabeza qué fue lo que pasó, sino hasta que corro para San Antonio, cuando mi hermano, Carlos Gama, iba saliendo de su casa, esquina de Reyes y Escandón, y me detiene y me dice, se cayó la torre. ¿Verdad? Entonces es cuando ya empiezas pero durante unos minutos tú no sabes lo que está pasando, lo que menos se te ocurre es que la torre se cayó. Ni te imaginas cómo fue. Inclusive mi amigo que me dejó en la camioneta, ahí a las 5:15, algo así, ¿cómo se llama? No se dio cuenta, Gerardo Ortiz, y no se dio cuenta hasta que los rumores le dijeron, pero tardó. Es decir, hay lugares en Río Verde donde se puede divisar la torre, pero otros lugares no se ve. Entonces a él acá por la colonia de los Naranjos no se ve. Entonces él supo, pero muy tiempo después. Y después me habló, óyeme, ¿qué te pasó? Que no, nada, digo, pues le hablé a mi señora, luego viene a mi señora, a mi novia, luego viene a la iglesia, que no sé a qué viene ahí. A la hora que pasábamos a comprar jícamas. ¿Y cómo se llama? Ahí frente a la Fama. Y luego viene cuando se empieza a despejar, pues se ve impresionante. Es decir, pues el boquete así como si fuera que había caído una bomba. Y empezamos a juntarnos gente ahí y entonces llegaron los trascabos de la, ¿cómo se llama? De la Río Colorado, el señor San Miguel, que era su administrador, venía al frente, San Miguel, así se apellida San Miguel, venía al frente y se estaban comunicando, ya se estaba así, al rato llegaron camiones con Beto Verástegui, y llegó camiones ¿cómo se llama? Para carrear. Y luego viene también gente de la iglesia que sí se mete más adentro para ver, pues me imagino yo cómo había quedado adentro. Yo no me metía adentro de la iglesia, simplemente afuera era demasiado barullo, demasiado esto, que el otro. Y sí me acuerdo de algunas personas que estaban ahí. Y más tarde, pues ese es cuando ya se empieza a digerir, y yo creo que el pueblo es un trauma también, hasta cierto punto, porque pues es el centro, es el corazón, nuestro
trazo urbano, se puede decir, desde el siglo XIX, o sea, el poder civil, el poder eclesiástico, la escuela y el mercado. Esa es la planeación de un centro urbano del siglo XIX, o sea, hasta la fecha está. Sí, claro. El mercado, la iglesia, la escuela y la presidencia. Sí. Entonces, como jovencita sí lo entiendes, ¿verdad? O sea, todavía no logramos, porque conservamos las tradiciones, conservamos todo ese tipo de costumbres o cultura. Sí, pero es la traza urbana Sí. hispana. Sí. Luego se formó un comité porque la gente ve muy ignorante de las leyes. Empezamos a enterarnos que estaban ya bajo el custodio del gobierno federal, que es el responsable de los inmuebles, y que iba a hacer trámites y que iban a hacer esto y que iban a hacer lo otro, pero la gente no estaba conforme con eso. Es decir, aquí se hace un comité local y la gente luego sí, don Fausto y demás compañeros, don Fausto Izar y demás personas hacen un patronato y se empiezan a juntar fondos, no nomás nada más de aquí de Río Verde, de Ciudad Fernández, de San Isidro, hubo mucha solidaridad. Luego viene el arquitecto Hardy de San Luis Potosí, que es el que construye la torre, aunque según yo en las pláticas con él, lo conocí, es un poco más pequeña, es un poco más baja, y que sí la iba a hacer ahora sí, debidamente, ¿cómo se dice? Cimentada. Recta, cimentada, y que pues no ahora sí, que para que se acuerden de mí, no, pues ya nadie se acuerda. El arquitecto Hardy, con H. Hardy, él fue el encargado del proyecto. Entonces venía, supervisaba los trabajadores, trajo 2, 3 de San Luis, pero la mayoría fueron de aquí locales, la mayoría rayiles, todo ese tipo de cosas. Pues sí traía 2, 3, me imagino yo que como que pues, más técnicos, ¿verdad? Porque ya traían otra visión de cómo construir la torre y no la que se había caído. Pero sí, ¿cómo se llama? Nos acostumbramos, pues duró meses, duró tiempo de que estaba el hueco ahí. Disculpe, ¿y la actividad eclesiástica siguió como si nada, aunque estuviera el huequito ahí? Pues se exacerbó, o sea, también hay que pensar en el sentir religioso, ¿cómo se llama?, de la gente. Tenía un motivo, era una motivación, ¿verdad? Mis creencias o mi fe va a seguir, tiene que seguir vigente. Yo creo que sí. Pero sí siguieron las actividades. Sí siguieron las actividades, inclusive los sacerdotes de aquel entonces, creo que eran de más edad, no estaban tan jóvenes, no estaba el padre Juvenal. Bueno, era el padre Juvenal. Era don Juvenal. Era el Juvenal, pero ya no estaba el padre Miguelito Domínguez, ni el padre Nicasio, ni el padre Jesús Garrido, fueron un poquito antes. No sé exactamente quiénes serían los sacerdotes, pero había 2 sacerdotes que eran del mismo nombre, uno de apellido Vázquez y otro Flores, creo. No, que se llamaban igual. El punto era que eran personas de más edad, es decir, sí tenían poder de convocatoria. Los sacerdotes de ahora yo los veo con los jovencitos, están muy jóvenes, será así, no sé, ¿verdad? Pero sí, la gente respondió, ¿cómo que no? Y no nomás de aquí, que también de San Isidro y todos hicieron su cooperación. Y el proyecto agarró más celeridad. Y ya después, pues el gobierno federal, pues que venía a supervisar a Hardy. Yo digo, Hardy, pues tú eres el que debe supervisarlos a ellos, pues el gobierno federal tiene fondos para ese tipo de... Entonces no hubo apoyo del gobierno para la... Sí hubo, porque Hardy era una persona preparada, que sabía de todos esos, de esa burocracia, alta burocracia. Pero en realidad, para mí, que el patronato... El pueblo. El pueblo. Pero, El pueblo. y aún fuera de aquí. Ajá. Yo recuerdo cuando tú me hablaste por teléfono que se cayó la torre. Yo traía una alergia bien fuerte y no había ido a trabajar.
que entraba a las 5, pero se nos hacía tarde comprando la jicama y que fue cuando pensó, dice, yo trabajaba en la prepa, Río. Entonces salgo a la calle y venían ríos de gente como hormigas. Y se cayó la torre, se cayó, ya habían dado la noticia en la radiodifusora. Y toda la gente ahí estábamos viendo cómo se hacían las maniobras, no nos dejaban más que llegar hasta la plaza de armas. Y cómo se hacían las maniobras, y recuerdo muy claro cuando alguien dijo, aquí hay sangre, aquí hay sangre. Y ahí van todos a ver, y todo el mundo, pues que era un pichón y a todos así. En realidad no cobró tantas víctimas, pero en la noche anunció Jacobo Zabludowski la caída de la torre que se había caído. Entonces a la casa empezaron a entrar llamadas de México, de los parientes que pues, eran originarios de aquí y eran personas lo que ellos tenían recursos. A ver cómo le hacemos para reconstruir la torre, nos dicen, a ver con qué cooperamos. Pero no nada más fue con mi familia, fue con varias familias que también les dieron la noticia y empezaron a llamar qué había pasado y la desgracia que esperábamos. Al día siguiente pues nada más fue el niño, ¿verdad? Y un muchacho que le cortaron un dedo. Eran hermanos. Es un niño y era el joven este que le mencionaba. Era un cortador de naranja, jovencito. Y pues todas las tardes la gente acostumbraba a venir al cine. Era en la tarde, posiblemente venía por ahí a divertirse en la tarde, y fue el que intentó, porque pues él era ahí del barrio, y intentó salvar al niño, pero en eso una piedra grande de las que, él sí estuvo ahí donde se cayó, y le prensa un dedo, y lo pierde. Su nombre yo creo que muy poco lo han mencionado, pero se llama Antonio, creo que su apellido es Reyes, pero sí el nombre de él es Antonio Reyes, creo yo, y es del rumbo de la Cruz Verde. Ahora le llaman barrio. Fíjate que yo no lo... ¿Será porque es un niño pequeño? ¿O será porque buscábamos entre las piedras y a veces le había sangre, pero cuando movía las piedras eran palomas, los había agarrado y se las trajo? Entonces sí había mucha confusión, a veces veías ese tipo de cosas, pero a lo mejor el niño, como era pequeño, lo llevaron luego pues hasta así, no hubo tanto así, yo no recuerdo, fíjate, no recuerdo. No, yo no estuve, ¿no? Pero sí supe pues era mi vecino, ahí en la Cruz Verde, y él sí perdió el dedo. No, y ya te imaginarás el barullo de toda clase de gente que acudió ya hasta que llegaron soldados a despejar y todo, los camiones a hacer sus maniobras y los trascabos creo que tiene el monto. Beto Verástegui contaba que habían contado los camiones y calculaban las toneladas. Entonces la razón por la que yo sentí un temblor trepidatorio fue porque cayeron las cientos de toneladas, hicieron el impacto. Y imagínate nada más, la Fama estaba frente a la iglesia, la Fama estaba ahí, y imagínate nomás el sentir así, que se nubla todo. Y era la tienda más surtida del pueblo. Y había una la Fama. Que a mí me tocó días antes, yo casi estoy segura que es el día 12, aunque sea día festivo, pero había un examen de latín en la Prepa Río y yo entro, como era la secretaria general, se levantaban actas a mano de cada examen a título. Estábamos haciendo ahí en el examen, estaba el sacerdote que daba latín y digo, oiga padre, ¿no se ha fijado que la torre está más inclinada? Ay, cállate muchacha, ni digas, no vaya a pasar nada, no va a pasar, como que está más así, yo la veo más inclinada estos días. No, ya cállate, no pienses cosas. Y el día 15 se cayó. Yo me acuerdo que sí se reanudan en cuanto vieron que no había peligro de que se cayera más o que hubiera más daño, porque en enero
siguiente se casó mi hermano. Ok. Se casó y se casó con la Torre de Mocha, entraron por la calle por un lado, se casó. Y yo dije, yo me casé en febrero siguiente. Igual sin torre. Pero yo dije, no, yo sin torre no, y me fui a Santa Elena, ¿verdad? Ah. Oh, sorpresa, estaban arreglando Pues Santa también estaba Elena lleno de construyendo ahí, andamios, lleno de No andamios. nos libramos de los andamios. Si observa uno las fotografías antiguas de la torre que se cayó Sí, sí se y la ve. torre que está ahora, Padre los Checo. cuerpos en que está formada la torre eran más parejos hacia arriba. La que vemos ahora, el cuerpo primero está más ancho, el otro que sigue está más Como reducido. pastel. ¿Verdad? De pisos. Sí. Sí, entonces está más amplio el primero que hicieron, el que sigue está más reducido. Y eso, bueno, pues ya los que saben de ingeniería civil saben por qué tienen que hacerlo de esa manera. El otro era muy similar el primer piso que el último. ¿Pero de cuántos años era la torre? Más cálculos, no sé. Parece que la torre, no estoy muy segura, ha de estar ahí en los datos que te mandé, no dice. Parece que Pero, no. si no, chécale, pero ha de haber sido a mediados del siglo XIX cuando pusieron, porque primero tuvo techo de paja, luego fueron construyendo. Sí, fue por etapas. Y ahí tiene una fecha en que se terminó de construir, creo, pero no recuerdo si la Ok. torre, ahí ha estado en los datos. Claro. Y la Por ejemplo, reconstrucción de esta torre fue en 4 años. Fíjate, ahorita estoy, Y te yo que mandé estuve los ahí me estoy papelitos nutriendo de datos patronato. de cómo se llama aquí, de mi amigo Cuco. Es decir, Alvarado ha de haber entrevistado gente, no creo que haya estado aquí. Entonces, hay muchas narrativas que se enriquecen cuando... Ahorita agarré datos nuevos con él. Y a pesar de que ahí estaba el montón de piedras y ahí estuve, ¿verdad? Ahí estuve. Hay anécdotas también, medias chuscas. Un Carvajal que llegó con una metralleta, o sea, lo vimos de lejos y ahí viene Pancho Carvajal, pero trae una pala muy chiquita, ¿verdad? Porque todo el mundo que con palas. No, pues que va llegando, era una metralleta de ese tamaño, que para vigilar el Que interior, no hubiera rapiña. porque podía haber rapiña en los cepos. Pues a mí, por favor, bueno. Entonces, bueno, Por si se ocupa, dijo. no lo voy a poner ahí porque hay familia de Carvajal todavía en Lagunillas. Era todo tipo de gente, te digo, desde ¿verdad? La gente ahí del mercado llorando, la gente, Y señoras. las compañías mineras. Señoras Río llorando. Colorado fue la primera que mandó, pero las otras no mandaron también. Yo La creo que sí, yo me Florita, acuerdo, ¿verdad? San Miguel trabajaba en la Río Colorado y San Miguel fue primero que yo. Porque el licenciado Álvarez, creo que su papá manejaba esa maquinaria pesada. No, pues al último se juntaron en todos. Florita, y me dijo, mi papá fue de los que anduvo ahí. El Beto Verástegui manejaba ciertos camiones, pero tras ETM y se juntan todos, se juntaron todos. Pero la acción después de que cae la torre fue muy rápida o a Sí, las horas. sí, no, sí, fue muy rápida. Ok. Como menos de una hora. Menos de una hora ya estaba San Miguel ahí con los trascabos. Pero entonces como la información viajó tan rápido. Por el radio. Por el radio. Alguien avisó al radio, a Ok. la radiodifusora. Y cuando tú me hablaste, se acababa de pasar, me dijiste, ya de haber entrado a la casa a hablarme por teléfono. Y cuando salíamos, ya radio ya había dado la noticia y venía la gente. Antes de media hora ya venía la gente. Yo me acuerdo de algunas empleadas de la fama con crisis nerviosas, o sea, salieron todas, pues simplemente se cayó de enfrente de ellas. Pero Sí. si usted lo sintió súper fuerte y estaba unas cuadras. Ahora de ahí. ellas una enfrente, cuadra. no, ¿qué cuadra enfrente? En la esquina, ahí estaba la fama. Sí. Pero Entonces- tú ibas a una cuadra. Ah, sí, yo iba a una cuadra acá por la Allende y por Allende. sentí que hizo así. Ajá, lo sintió así, ahora ellas que lo tenían al lado. No, pues sí, o sea. No, dicen que se sintió muy fue en la fama, que la gente se espantó. En lugar de que, no sé, la reacción no fue de salirse de la fama, sino de meterse, creo, hasta el fondo de la tierra. Y luego, pues que don Pepe Ruiz no aparecía, y era la hora que iba a rezar, y ahí se ponía por donde está la torre. Y que otra señora que siempre rezaba por ahí, no recuerdo el nombre, y pues ahí andan busque y busque, no, pues
don Pepe andaba ayudando, por eso no lo encontraban. Y era el dueño de la fama. Es que ¿cuántos años ahora? Bueno, ¿cuántos años hay de eso? La población, ¿cómo se llama? Ha aumentado en demasía. Entonces el flujo de gente era más menudo. Es decir, el Río Verde de aquellos tiempos a las 5 o 6 de la tarde había poca gente. Ahora vamos ahorita a la plaza, bueno, está lleno de puestos y todo, está lleno de gente. Entonces también, pues a esas horas, les digo, había poca gente en realidad. Hubiera sido el 12 de diciembre, ahí sí, ahí sí hubiera sido una tragedia. De hecho, había un baptisterio adentro, ¿no? De Ahí está, todavía abajo de la torre. Pues era lo que me imaginaba, dije, no, pues lo dejó sumido, pero no, es que no se sumió exactamente, cayó por la inclinación que tenía y no cayó tan acostada, sino que... ¿Cómo cayó? Porque en las el gallo fotos quedó donde empieza la entrada desde la calle Morelos a la entrada de la iglesia, por allá quedaron piezas tiradas. Las fotos se ve luz por el No, pues el gallo. baptisterio. El gallo, pero El gallo. el gallito quedó por allá cerca de la calle Y Morelos. ese se lo llevó ¿cómo se llama? Ay, no digas aquí. ¿Quién es? No, es que era un gallito que era la veleta. Que porque Sí. lo iba a arreglar. El hermano de Rafa Sánchez, ¿cómo se llama? Beto, Garabato. Imaginándome El un gallo. El gallo forjado que tiene Las direcciones. y el reloj cayó Y también. antes ahí nomás por había todos lados. un reloj, ahora hay 4. Y musicales. Bueno, ese es otro tema, porque el arquitecto Hardy no sabía nada de reloj. Entonces, ha de haber también otra narrativa de quienes sabían de un reloj, repararlo, trajeron dónde, de Hidalgo. dónde lo consiguieron. ¿De dónde? De no sé, alguna fundidora. Sí, habría que investigar eso. Lo trajeron de Hidalgo, es Hidalgo. Falta que los Pichutos en San Luis, No, pues ellos tenían fundidora. yo creo que, yo no sé si tenga más documentos sobre Y mucha gente voluntaria, la gente es sobre solidaria en el patronato. esas situaciones, la gente se ofreció a ir, uno no estaba, pero se supo de que mucha gente, los feligreses principalmente, ¿verdad? De manera voluntaria, hacían equipos, de manera que era difícil en las primeras horas organizarlos, tenía que irse dándole su tiempo porque no se podía todos juntos. Sí, pero todo se depositaba en la parroquia de alguna manera, pero de un contador, porque mis parientes mandaron el dinero directamente a Rocoedano. Era el padre Crescencio, ¿no? Mi compadre también andaba ahí, no podía fallar. Y un padre Manuel. El padre Manuel fue al que yo le dije, padre, la iglesia está en Lima. Anterior a ellos habían sido los padres Fortinos, Ah, Fortino. Fortino Vázquez y Fortino Flores, creo. Pero O Pérez, perdón, entonces Fortino Pérez. estaba Chencho Crescencio Reyes. En la época que yo no estaba aquí. Crescencio Reyes. Y un padre, no sé si era Manuel, no me acuerdo que era Manuel. Y yo creo que se debe haber acordado hasta El padre Vázquez, el Hasta pariente de Carito Vázquez también. también. Digo, no sé si estaba aquí. Era el padre. No, él, digo, se ha de acordar que le dije que la torre estaba inclinada. El patronato nomás, eran muchas personas, no muchas, pero las principales, pues no me acuerdo de Carlos Gama, obviamente, y de los Bautizar, y había más gente representativa que... Sí. Porque yo pues, ¿sabes por qué digo de Carlos? Porque recientemente, ¿para qué? ¿Cuántos años tiene de muerto Carlos? 10 años. No tiene tanto. Bueno, él encabezó un patronato lo volvieron a llamar, como que había historia, ¿verdad? De que en Con el padre, cuando estaba el padre Carlos. hicieron una remodelación. Ochoa. No, el padre Ochoa estuvo después. Lo mandó llamar después, trató de hacer otro patronato similar al de la reconstrucción de la torre para arreglar entonces el lado que arreglaron acá del curato.
donde estaba el cura. En la época del padre Ochoa se hicieron varios arreglos en capillas porque la capilla de San Antonio es precisamente cuando estaba el padre Carlos Ochoa. Sí. Pero eso ya fue después de Don Lucas, 2010. Yo no soy muy cercano, es que no estaba, yo esa época andaba de baile. Sí, tal vez porque nosotros Yo me acuerdo del padre hacíamos Cacho porque arqueología jugaba como este básquet. Sí, fueron Bueno, anteriores. intentaba jugar básquet, pero era muy animoso, vamos. Y vive todavía. Todavía vive Creo que sí vive en San Luis. el padre Cacho. Sí, del padre Jesús Garrido, el padre Miguel Caray. Domínguez. el ellos padre ya fallecieron. Aguerrido me dio clases de latín. Sí, pero ellos ya fallecieron, Miguel y Jesús, pero yo el padre Cachito todavía lo vi hace poco. Pero ya para entonces, don Juvenal Martínez Lara lo habían cambiado a San Sebastián. Yo creo que acababa de regresar. Sí, en su segunda o tercera ocasión que estaba como Sí, porque cura la de Rivera. segunda, porque yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en San Luis, él me había dado latín aquí, luego lo cambiaron a San Sebastián y allá me lo encontraba en su jeep, ahí por la plaza. Adiós mi floja, adiós padre. Y después de él estuvo el padre Antonio Martínez. Cano, sí, que lo habían traído de Villa de Arriaga, porque tenía una compañera de Villa de Arriaga que me dijo, ay, se llevaron al padre, qué bueno porque era bien regañón, qué bueno que no estoy ahí. Sí, Pero eso pudo haber provocado fracturas Movimiento. como la prepa, que se agrietara así, que se miraban los bloques marcados. que fuera cuando se lo vimos más Tangible. inclinada. Y no fue uno, fueron varios. No había aquí un Sismólogo. una estación meteorológica, no la había Porque aquí. Jaime Gama Lolo salió a dar declaraciones que era por falta del agua que se estaba acabando, que la media luna ya se iba a acabar. Y bueno, y ahorita Ya no se estuviéramos acabará. en Marte buscando agua. Ese temblor lo sentimos, andábamos en la cancha jugando básquetbol en la tarde y había otros compañeros que estaban en la clase de analítica con la En la señora biblioteca de Fortanelli. también vieron así. Y los que tenían su refresquito, ¿te acuerdas que vendían refrescos? Se movieron también. Ese fue a uno veces. muy sencillo, que se sintió, pero quien dice que no hubo más. ¿Cómo? Ahora le llaman microsismos porque son de diferente intensidad, algunos de 2, otros de 1, otros de menos de 1 de intensidad. Entonces hubo actividad sísmica Sí. entre el 73 Sí, y el en la década de los 70. Pero muy escasa, o sea, no tan notoria, ¿verdad? Y en el 76 te llegaron No, a sentir algo. yo recuerdo cuando en el 73, 74, cuando estaba en la prepa. Eso sí. La separación iglesia-estado. En otras palabras, se supone que Porfirio era, ¿cómo se dice?, adversario de un poder que siempre sigue vigente hasta la fecha, que es la Iglesia Católica. Entonces, cuando llega al poder, pues con un gobierno pragmático, lo que le importaba era el trabajo y los hechos, en fin, como militar, decide no pelearse con la Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia? Pues se junta con quien lo había derrotado militarmente en la guerra de Reforma. O sea, esos son los políticos. Tú dijiste que cuál era la relación entre político y, bueno, pues ahí está un ejemplo, ¿verdad? Posiblemente, como dice Cuco, sí hubo cierto auge o cierta tolerancia en, ¿cómo se dice?, con el porfiriato. Hizo sistemas de riego y entonces cuando llegan ya los franciscanos parece ser que ya empezaba a haber sistemas de canales de riego y a lo mejor fue ese Fray Juan de San Miguel que no duró mucho, vino y dio la idea y se fue o algo así debió haber pasado. Sí. Pero entonces muchos de los canales antiguos datarían de la época de que se asentaran ya los frailes aquí, porque aquí no fue al revés, aquí no fueron los frailes que vinieron y luego... Había un pozo, no estaba de mal, era tierra, Había unos y palos con ahí unos en palos la ahí calle. en Bacalado.
Sí. Y la gente que quería agua, pues ponía un pie y aventaba la cubetilla con un mecate y ya sacaba. Ahí sacaba uno, yo sacaba una cubetilla así, pero ya para llevarle a un señor ahí al mercado nuevo. Pero ese pozo lo aterraron después, pero ese ¿Pero pozo... ese de qué siglo era? ¿Qué? El pozo. Ahí sí no sabría decirle, pero Porque ese había pozo... sido panteón antes.